movimiento rectilíneo uniforme. Es el tema del día de hoy. Iniciamos. Movimiento rectilíneo uniforme. Es el movimiento, por lo general se realiza, por ejemplo, los vehículos, ¿no? Los vehículos que realizan movimiento uniforme en carreteras de gran longitud. Puede ser motos, carros. Entonces, ahí podemos observar a vehículos que realizan movimiento en grandes longitudes, a veces viajan a un movimiento rectilíneo uniforme. También en la realidad se puede observar en las cajas de las fajas transportadoras, ¿no? Por ejemplo, en los aeropuertos, ¿no? Ese que te transporta tus equipajes. También podemos observar cuando una persona, al caminar de manera uniforme en una calzada rectilínea. Y así, etcétera, habría un montón de ejemplos. Entonces ahí vamos con sus gráficos a ver. Ahí tenemos entonces a vehículos a gran velocidad. Entonces a vehículos a gran velocidad. También vamos a ver a la persona caminando en forma rectilínea en una calzada. Y aquí tenemos las cajas de fajas transportadoras. Bueno, aprovechando esas tres imágenes, podemos decir qué características tienen en común. No se puede apreciar mucho, pero podemos decir qué características presentan los tres en común. ¿Qué características? Uno podría ser que el camino es una línea recta. Eso podría ser uno. Por eso es que se llama movimiento rectilíneo. Entonces, camino, trayectoria rectilínea, ¿no? Trayectoria rectilínea. O sea, movimiento en una sola dirección. Ya, ahí está la primera característica entonces. Trayectoria rectilínea, movimiento unidireccional. Vamos con otro. ¿Qué otra característica podría tener este movimiento rectilíneo uniforme? Al decirme movimiento uniforme, ¿cómo es un movimiento uniforme? Quiere decir que su rapidez es constante, su rapidez no cambia. Pues eso sería otra característica, rapidez constante. Entonces, movimiento uniforme, recuérdate que la rapidez no cambia. Si está viajando a 5 metros por segundo, pasa un tiempo, sigue con 5 metros por segundo, pasa 2 segundos, sigue con 5 metros por segundo. Rapidez constante. ¿Qué más? También otra característica es que la velocidad media es igual a la velocidad instantánea. Esa es otra característica. Y ahora, ¿por qué razón su rapidez no cambia? Justamente porque no hay aceleración, porque su aceleración es cero. Ahí tenemos 4 características del movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien. Vamos ahora a analizar el movimiento rectilíneo uniforme. Es como un experimento, ¿no? En un momento dado, cuando quisieras encontrar las leyes, las fórmulas que se cumplen para el movimiento rectilíneo, entonces a través de un experimento puedes lograrlo. Entonces, podrías tomar este ejemplo, un corredor, ¿ves? Analizar un corredor en distintos puntos. Por ejemplo, vamos a analizar en el punto A, B, C, D y E. Y vamos a analizar a diferentes tiempos. Acá lo analizaremos a 1 segundo. Acá también a 1 segundo. Vamos a ver. Aquí a 2 segundos y acá a 3 segundos. A ver qué sucede. Entonces, por ser movimiento
uniforme, sabemos que la rapidez es constante. La rapidez no cambia. Podemos ponerlo, a ver cuánto, 2 metros por segundo, 4. Podemos ponerlo una cierta rapidez. Ahí está. 2 metros por segundo y su rapidez no puede cambiar. No cambia. 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, 2 metros por segundo, 2 metros por segundo. Y algo más todavía, jóvenes, algo más. Puedo decir acá que la velocidad no cambia, ¿ya? La velocidad no cambia. Profesor, no entiendo la diferencia entre rapidez y velocidad. Ya. Acá, a ver, esperando que te aclaremos esos dos conceptos. Rapidez está involucrado en dos cosas nada más. Cuando hablamos de rapidez, estamos hablando de su valor numérico, o sea, del número o valor numérico, ¿ya? Tienen el mismo número, estamos diciendo, tienen el mismo valor numérico. Ya está, hasta ahí, claro. ¿Qué más? Y también tiene la misma unidad. Cuando tiene esos dos componentes iguales, estamos hablando de rapidez. Ya, estamos hablando de rapidez. Pero si hablamos de velocidad, tenemos que comparar tres componentes. Tres. Uno es el valor numérico, el otro es la unidad y el otro que tal vez ni se distingue mucho es la dirección. Te voy a poner un ejemplito donde la rapidez no es lo mismo, diré, la velocidad no es lo mismo. En este ejemplo, en este ejercicio, si tú observas, tiene los tres componentes. Valor numérico, unidad y su dirección está yendo para el mismo sentido. Misma dirección. Entonces, en este ejemplo puedo decir que su velocidad es constante. Entonces, hablar de velocidad es hablar de tres componentes. No te vayas a olvidar. Voy a ponerte este ejemplo y con eso termino y continúo. Mira, por ejemplo, acá, este cuerpo se va a mover a la misma rapidez, 2 metros por segundo. Aquí está el ejemplo claro de que tiene la misma rapidez, pero no tiene la misma velocidad. Tiene la misma rapidez, pero su velocidad acá sí no es el mismo. Entonces, velocidad es un componente mucho más completo. Rapidez no es. Para hablar que tenga la misma rapidez, solo necesito saber que estos dos son iguales. A ver, si hablamos su rapidez acá, 2 metros por segundo, 2 metros. Entonces tienen la misma rapidez. Pero para hablar de velocidad, tiene que ver con la dirección. Mira su dirección. Acá ya cambió de dirección. Por lo tanto, acá no tiene la misma velocidad. Bueno, esperando que esté claro esa diferenciación entre velocidad y rapidez, ahora sí puedo continuar. Entonces, la característica esencial del movimiento rectilíneo uniforme es que posee la misma rapidez. Si posee la misma velocidad, mucho mejor, pues, ¿no? Ya está. Entonces, en este ejemplo, como te estaba diciendo, tiene la misma velocidad. Por ser movimiento uniforme, tiene que tener la misma rapidez. Pero en este ejercicio es más completo, tiene la misma velocidad y también la misma rapidez. Ya está. Muy bien. Ahora seguimos analizando. A ver, decimos que en un segundo, digamos, ha recorrido 2 metros. Tú analizas, entonces recorre 2 metros. Entonces, otra vez con tu cronómetro mides
y otra vez en un segundo resulta que también recorre 2 metros. De B a C se ha demorado 2 segundos y con tu cronómetro lo has medido, y resulta que recorre 4 metros. Y en 3 segundos has medido cuánto recorre y resulta que recorre 6 metros. Esa característica va a tener si el atleta está corriendo con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, de ahí vas a llegar tú a las conclusiones. Del tramo de A a B y de B a C, sacas una conclusión. ¿Qué conclusión sacarías? A ver, la conclusión sería, se puede observar, ¿no?, que la persona realiza recorridos iguales, fíjate, recorridos iguales en tiempos iguales. Allá, si en un segundo ha recorrido 2 metros, en otro un segundo recorre 2 metros. Allá, y en general, tú dices, en tiempos iguales recorre distancias iguales. Bueno, o sea, se puede observar que el móvil realiza recorridos iguales, ahí está, en intervalos de tiempo iguales. Ahora, generalizando esto, analizando ya todo en común, ¿qué podemos concluir? Entonces, acá entra a tallar la aritmética. Observa. Entonces, resulta que la distancia y el tiempo son un tipo de magnitudes. A ver, ¿qué pasa si yo divido 2 entre 1? 2 entre 1 sale 2. A ver, en el siguiente tramo, 2 entre 1 sale 2. En el siguiente tramo, 4 entre 2 sale 2. Ah, interesante, sale lo mismo. Cuando yo divido la distancia y el tiempo, sale lo mismo. 6 entre 3 sale 2. Ah, en forma general, entonces, ¿qué puedes decir con tu conocimiento de aritmética? Que la distancia y el tiempo son, ¿qué cosa? Directamente proporcionales. Claro que sí. Pues eso sería una conclusión mucho más fuerte, más completa. ¿Ves? Esto también está excelente, pero la que ahorita he hecho es mucho más completa. Pues dicho de otra forma, el recorrido es proporcional al intervalo del tiempo. De aquí, de ese análisis, nace pues la ley. Entonces, de ese análisis se llega a la ley. Entonces, tú has visto que el recorrido es directamente proporcional al tiempo. Y esto es constante. Ya van haciendo ya la ley, ¿eh? Del análisis nada más realizado. Entonces, llegamos a esa conclusión que el recorrido es directamente proporcional al tiempo. Pero ¿quién es ese constante? ¿Quién es ese valor que no cambia? Ah, ya me di cuenta, la rapidez. Entonces, en vez que esa constante lo pongo la rapidez y ahí nace esa ley. Ahí está. De ahí nace esas leyes del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la física es aplicativo, no te olvides. No es sacado del abstracto. Leyes del MRU. Entonces, ¿qué variables van a involucrar para las leyes del MRU? Va a ingresar la rapidez, y si tiene la misma velocidad como en este caso puedo hablar de velocidad, tiene la misma velocidad. También tiene la misma rapidez, tiempo y el recorrido, que es la distancia. Entonces, utilizando este triangulito, podemos hallar cada variable de manera directa. Tapas la D y esto se mira cómo está, cómo queda. V por T. Entonces, distancia va a ser velocidad por tiempo. ¿Ves? Tapando, tápalo esto y te sale esa ley. Distancia es velocidad por tiempo. Tapa V. Quieres hallar la rapidez directo. La rapidez es distancia sobre tiempo. Mira, está hacia abajo. ¿Ves?
La rapidez, entonces, o la velocidad es distancia sobre tiempo. ¿Quieres hallar tiempo? Tiempo, tapas tiempo, es distancia sobre rapidez. Muy bien. Acá, para que no te olvides, la leyenda. ¿Qué cosa es la leyenda? El significado de cada variable. ¿Qué significa? Ahí está. Entonces, D, distancia, V, velocidad y T, tiempo. En el sistema internacional, la distancia tiene que estar en metros, la velocidad en metros por segundo, el tiempo en segundos. Pero puede tener otras unidades que no son en el sistema internacional. La distancia puede estar en kilómetros, centímetros, la velocidad kilómetros por hora, el tiempo puede estar en horas, minutos, días, etcétera, ¿no? Pues eso es. Ahí está entonces las leyes que van a involucrar al movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien. Aplicaciones. Y vamos a tener el tiempo de encuentro. Este tiempo de encuentro se llega a demostrar con esas leyes anteriores, ¿eh? Sino que aplicando las leyes anteriores utilizarías dos ecuaciones todavía. Pero es necesario saber eso. Siempre el secreto es dibujar el inicio y dibujar el final, es donde se van a encontrar. Entonces, el tiempo que se demora, que es este tiempo de encuentro, es el mismo tiempo. Haciendo ese gráfico puedes llegar a demostrar. Pero tú no, ya sabemos que el tiempo de encuentro es la distancia sobre la suma de velocidades, para hallarlo de manera directa. Hay que tener en cuenta que la distancia que lo separa es inicialmente. Esto hay que tener en cuenta. Cuidado con eso. Y de esa manera también aparece el tiempo de alcance. Y ese sería el gráfico. Inicialmente estaba aquí, entonces va a tener que recorrer cierta distancia, la que estaba adelante, para que el otro más adelante recién lo alcance. No vais a pensar que aquí mismo lo alcanza, más adelante lo alcanza. Entonces, parecido al tiempo de encuentro es tiempo de alcance, la única diferencia es con resta. Tiempo de alcance es distancia sobre la resta de velocidad. Tener en cuenta lo siguiente, que la distancia D es la distancia que lo separa inicialmente. Eso es lo primero. Otro que hay que tomar en cuenta, la velocidad del que está atrás. Si la velocidad del que está atrás es mayor que la velocidad del que está delante, entonces en ese caso se produce el alcance. Obviamente, ¿no? Pues eso funciona. Pero ¿qué sucede si el de atrás tiene menor velocidad o rapidez del que está delante? ¿Cuál es la conclusión? Fácil, nunca produce el alcance. Nunca lo va a alcanzar, obviamente. ¿Y qué sucede si tienen ambos la misma velocidad? Entonces, si ambos tienen la misma velocidad, la distancia que los separa se mantiene constante. O sea, si él está a 5 metros, él también a 5 metros, y esto es 8 metros, entonces siempre van a estar separados 8 metros. Algo así, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver lo que son conversiones. Pues a veces la dificultad, a veces un poquito está en las conversiones. Entonces, para lo cual tienes que manejar estas equivalencias. Con esto, todo llegas a hacer. ¿Ya? Con esto. 1 kilómetro, 1000 metros, 1 hora, 60 minutos, y también la equivalencia de 1 hora equivale a 3600 segundos. ¿Cómo funciona? Funciona, si quieres hacerlo directo, cuando vas del grande al pequeño es por, y cuando voy del pequeño al grande es en. Así funciona de manera directa. Y si no, utilizas las equivalencias. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 6 kilómetros y quiero convertirlo a metros, pues si tú dominas, el truquito es multiplicarlo por 1000, ¿no? Multiplicas por 1000 y ya tendrías convertido en el sistema internacional, que sería 6000 metros.
O si no, ¿cuál sería la otra manera? La otra manera y la correcta sería la siguiente. Pero obviamente puedes utilizar el truquito, así puedes hacerlo, si te recuerdas. Pero cuando un día te dicen demuéstrame eso, pues cuando te dicen demuestra no vais a utilizar el truquito. Para demostrar se utiliza línea de equivalencia. Pues, ¿qué haces? Tienes que eliminar acá kilómetros y arriba poner a lo que quieres convertir a metros. Esto es la demostración. Pues acá en esta línea de equivalencia se pone estas equivalencias. ¿Y qué dices acá? 1 kilómetro equivale 1000 metros. Entonces, cuando tú haces de esta forma, así en la universidad vas a trabajar. Acá sí estás demostrando, ¿ves? Kilómetro y kilómetro se van y te saldría 6000 metros. Y así, con esto se llega a convertir lo que sea. Por ejemplo, si yo tengo tiempo, puedes tener, por ejemplo, tal vez 4 minutos. Entonces, yo quiero convertirlo a segundos. 4 minutos a segundos, línea de equivalencia. ¿Y qué se pone? Abajo lo que vas a eliminar. Arriba a lo que quieres convertir. Entonces, en este caso quiero convertir a segundos. Y aquí se pone la equivalencia. ¿Cuál es la relación entre minutos y segundos? Entonces tú dices, 1 minuto equivale, por ejemplo, 60 segundos. Acá minuto y minuto se van. 4 por 60, 240 segundos. Eso es la demostración correcta, pero ya te he dicho, puedes utilizar los criterios, los truquitos. Entonces, puedes usar por o puedes utilizar en. Pero estos son las demostraciones. Entonces, eso no olvidarnos, pues esas equivalencias manejar para convertir de manera rápida. Entonces, hay un componente importantísimo, que es la velocidad o la rapidez. Por ejemplo, si yo tengo la velocidad de 54 kilómetros por hora, bueno, ahorita te voy a dar el truco, pero en un momento dado, tal vez, ¿qué tal te piden? A ver, demuéstrame cómo se convierte. ¿Cómo se convierte con esto nada más? Pero es un poco trabajosito, pero es necesario tal vez que lo tengas en cuenta. Entonces, la conversión sería así. Se pone línea de equivalencia. En este caso va a haber dos líneas de equivalencia porque es compuesto. Pues primero quiero eliminar kilómetros. Ahí está. Entonces pongo abajo kilómetro porque eso quiero eliminar. Y arriba a lo que quiero convertir a metros. ¿Y cuál es la relación kilómetros a metros? Acá está. 1 kilómetro equivale 1000 metros. Entonces, 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Ahí está. Otra línea de equivalencia al costadito nada más y acá. Ahora lo que quieres eliminar es horas. Lo que quiero eliminar tiene que estar en oposición para que se pueda simplificar. ¿Y a qué quiero convertir? Segundos. Y acá se pone la equivalencia. Pues, ¿cuál es la equivalencia? 1 hora equivale a 3600 segundos. 1 hora equivale a 3600 segundos. Y aquí está demostrado, ¿ves? Kilómetro y kilómetro se van. ¿Qué más? Hora con hora se va. Puedo eliminar, mira, 1, 2 ceritos, 1, 2 ceritos. Puedo sacar, a ver, 18ava, 2, 18ava 3, por ejemplo. Puedo sacarlo mitad 1 y mitad 5. Respuesta 3 por 5, 15. Entonces me va a quedar 15. ¿15 qué? Una M arriba, metros, una S abajo. Ahí está la demostración.
Y ahorita te voy a dar el truquito. Pues, hacer todo eso quita bastante tiempo, pero eso es la demostración. Entonces, nosotros normalmente cuando queremos hacer rápido, lo que se te va a enseñar es lo siguiente, que también ya lo has practicado año pasado. Cuando tú tienes 54 kilómetros por hora, lo que vas a hacer es multiplicarlo por, hay un número que hay que aprenderse que es 5/18. Entonces, así logras de manera directa. 18/1, 18/3 y salió lo mismo, de manera directa. Entonces, esto de aquí es el método práctico. Pero no te olvides que viene de una demostración ese método práctico, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, esperando que esté claro, entonces, para la velocidad has visto que es doble equivalencia, doble línea de equivalencia para convertir. Pero para hacerlo rápido, entonces, recuérdate estos números, nada más. Entonces, si la velocidad está en kilómetros por hora, tú le multiplicas por 5/18. ¿Y qué sucede cuando multiplicas por 5/18? Automáticamente te sale la respuesta en metros por segundo. Y lo contrario, si la velocidad tú tienes de que está en metros por segundo, lo multiplicas por 18/5, automáticamente te sale esa velocidad en kilómetros por hora. Un pequeño ejemplito aquí, por ejemplo, ¿cuál es más veloz? Pues cuando están en diferentes unidades, no se puede saber cuál es veloz. ¿Cuál será más rápido? ¿90 kilómetros por hora o 30 metros por segundo? Es difícil. Entonces, en este caso, para poder comparar, este de aquí voy a convertirlo pues a metros por segundo. Entonces, voy a utilizar este truquito. Al 90 kilómetros por hora lo voy a multiplicar por 5/18. Ahí está. Al 90 kilómetros por hora lo estoy multiplicando por 5/18, 18/1, 18/5, 5 por 5 sale 25 metros por segundo. O sea que estoy comparando 25 metros por segundo con 30. Entonces, ¿quién era mayor? Es 30. Entonces, más o menos ahí. Entonces, para poder comparar, tiene que suceder. Muy bien. Eso es toda la teoría correspondiente al tema de movimiento rectilíneo uniforme. Vamos con los ejercicios. Primer ejercicio. Nos dice un móvil logra recorrer 2.700 metros a razón de 18 metros por segundo. ¿En qué tiempo logra recorrer tal distancia? Ya estamos cuarto. Entonces, les recomiendo que en un gráfico ubiques estos datos. En un gráfico, hay que graficar. Entonces, a ver, móvil, no sé, una bolita, un carrito, una persona, no sé, ya está. Ahí está. Entonces, ahí está, un carrito. Entonces, logra recorrer 2.700, eso es distancia, o recorrido, 2.700 metros, a razón de 18 metros por segundo, rapidez. ¿Y qué cosa voy a hallar? Tiempo. De recomendación, entonces, en un gráfico poner las tres variables. Bueno, ahí está. De tu triángulo, recuérdate, entonces sacamos la ley directamente. Está puesto. Si tú tapas eso, entonces el tiempo va a ser distancia sobre velocidad. Ahí lo tienes. Aplicas, pero antes de aplicar hay que observar si están todos en el sistema internacional o están en el mismo sistema, eso es lo primero. Uno es que estén todos en el mismo sistema internacional o estén en el mismo sistema. ¿Cómo me doy cuenta a la vista de si esto fuera, cómo hablamos que está en el mismo sistema? Por ejemplo, si esto estuviera 6 centímetros por segundo y el otro estaría en centímetros, entonces están en el mismo sistema, ¿ves? Centímetro, centímetro, ya están en el mismo sistema, ¿ves? Y si no están, hay que convertir, ese es el trabajo. Entonces, en este caso, sí están.
Ambos están en el sistema internacional. Entonces, se puede reemplazar directamente. Entonces, el recorrido es 2700 y la rapidez es 18. Entonces, el tiempo va a ser 2700 entre 18, eso es dividir nada más, sale 150, pero el tiempo me saldrá también en el sistema internacional, que es segundos. Ya que metros con metros se van a ir, entonces la respuesta 150 segundos. Así de sencillo. Problema número 2. Un móvil recorre 36 metros en 3 segundos. ¿Cuál es la rapidez del móvil? Queremos la rapidez en metros por segundo. Muy bien. Entonces, en un gráfico, ve acostumbrándote. En un gráfico ya ubicar los datos. Ahí tengo un gráfico. El recorrido, 36 metros. La rapidez, no sé, eso quiero hallar. Y el tiempo es 3 segundos. Lo escribo seg porque a veces me confundo el 5 con ese S, ¿no? Cuando alguien escribe 3 segundos y lo va a escribir 35. Por esa razón, para no cometer ese error, lo escribo 3 seg, 3 segundos. Aunque normalmente no se escribe seg. Bueno, eso ya es por no confundirme, nada más no hacerlo pasar por el 5. Muy bien. De mi triángulo, entonces, si tapo V, la rapidez es distancia sobre tiempo. Antes de reemplazar, verificar si están en el sistema internacional, en el mismo sistema. Metros, segundos. ¿Está bien? Metros y segundos, entonces me va a salir metros por segundo. Entonces la rapidez va a ser 36 entre 3. 36 entre 3 divides, eso es 12 metros por segundo. Y se acabó el ejercicio 2. Ejercicio 3. Un móvil se desplaza a una velocidad de 90 kilómetros por hora. ¿Qué distancia recorre en 3 segundos? No te olvides, en un gráfico, ubicar esos datos. La rapidez, ahí lo tenemos, 90 kilómetros por segundo. El recorrido o distancia me está pidiendo hallar. Y el tiempo es 3 segundos. Muy bien. Ahí está. Aquí tengo una dificultad. ¿Cuál es? Esta rapidez y este tiempo no están. Acá está horas, acá está segundos. No voy a poder operar horas y segundos, no se puede. O cambias él o cambias él. Entonces, de acuerdo a las claves, las alternativas están en metros. Entonces, me conviene cambiar él. 90 kilómetros por hora. Había un método práctico, ¿te recuerdas? Se le multiplicaba por 5/18. Ahí está. A 90 kilómetros por hora lo multiplicamos por 5/18. De luego tú dices, pues 18/1, 18/5, 5 por 5, salió 25 metros por segundo. Ya tengo la rapidez, 25. Ahora sí, voy a hallar distancia. De mi triangulito entonces sale que distancia es velocidad por tiempo. Dios del cielo. La distancia va a ser entonces, no vais a poner 90, sino esto, 25 por 3. 25 metros por segundo por 3. Eso saldría 25 por 3, simplemente 75 metros. Y se terminó nuestro ejercicio 3. Ejercicio 4. Ya comienzan a aparecer los vectores unitarios. Entonces, nada que ver. Obviamente usted ya ha llevado ese tema y no va a ser nada difícil, va a ser fácil. Ya está. Muy bien.